Es radio. Es la noche de César. 9:12 de la noche y continuamos con esta tertulia económica. Hablábamos antes de publicidad de esa noticia, sin duda, del día, esa expropiación de la filial de Red Eléctrica Española en Bolivia. Ha habido otras dos noticias del día, si es cierto que una ocupa más y es más propia de esta tertulia, que sería pues esas protestas sindicales, pero hay otra que a mí pues me apetece saber su opinión, Susana y Francisco, y es aquella que incumbe a Iñaki Urdangarín por un supuesto pacto que estarían intentando conseguir desde las defensas tanto de Urdangarín como de Diego Torres con la Fiscalía para eludir prisión. ¿Qué les ha parecido? Bueno, vamos a ver. Primero hay que decir que ese tipo de pactos es perfectamente válido en el derecho español. Estas cosas que ha dicho este señor Tomás Gómez, de que la justicia igual para todos, yo no sé si es que no está muy enterado, pero cualquiera puede hacerlo. De hecho, continuamente se está pactando con el Ministerio Fiscal esto. La idea normalmente se hace para evitar la entrada en prisión, porque si la condena es menor de 2 años, no hay antecedentes, es el primer delito, hay suspensión de condena, se condenaría a 2 años y no entraría en la cárcel. Bueno, ¿qué problemas hay aquí? Yo creo que 2, por lo menos. Uno se ha mencionado ya, y es que para llegar a este acuerdo lo que se va a pedir es al menos que se devuelva el dinero. Claro, se había hablado hoy se hablaba en algunos medios de 3 millones, pero habíamos estado hablando de 17. Así es, a saber más. por lo tanto, ese es un punto. Y hay otro punto, es que si no me equivoco, en este caso hay acusaciones privadas. Entonces, no es lo mismo un caso en el cual la acusación privada y la acusación pública estén de acuerdo y en el comienzo del juicio el acusado se declare culpable y tanto la acusación pública como la acusación privada o no pidan pena o pidan una pena máxima de 2 años y el juez lo acepte, a que haya acusaciones privadas que se opongan y argumenten ante el juez que eso no tiene por qué ser así y el juez, con toda la razón del mundo, diga que no es así. En una situación, además, en la que ni siquiera está claro, pues no se ha abierto juicio todavía, pero que no está claro quién está ahí, porque seguimos con, es que si no estoy equivocado, con la mujer del socio de Urdangarín imputado, pero la mujer de Urdangarín no. No. Es que ese es otro tema importante. Yo nada más ver la noticia, lo que me he preguntado, el hecho de que se declare culpable para no pisar la cárcel, para evitar esa condena, ¿es pura y simple estrategia de la defensa o es consejo directo de la Casa Real? Hombre, yo imagino que la defensa, vamos a ver, dado que Urdangarín la impresión que nos da a todos es que muchas luces no tiene. Con respecto a su abogado, pues hay ciertas dudas. Bueno, pero eso no justifica nada. Claramente, no, lo que digo es que claramente en toda la estrategia hay alguien detrás. Esto yo creo que se da absolutamente por supuesto. Para evitar que se declare culpable, para evitar una solución razonable. Porque él tiene el panorama bastante oscuro y sobre todo para que sirva de cortafuegos y que no salpique ni a la infanta ni a la Casa Real. Ese es el objetivo. Esa sería claramente la estrategia. Porque claro, es que hay casos en los cuales, bueno, pues uno puede ser culpable, se discute la pena, entonces se pacta y demás. El problema es que este hombre se ha pasado mucho tiempo diciendo que él era absolutamente inocente y que lo iba a demostrar. Fue a declarar, vengo a luchar por mi honor, en fin. Ahora de pronto resulta que el honor de este señor, que muchos no teníamos en gran valía, resulta que el honor de este señor más bien no existe y que lo único que quiere es que no lo metan en la cárcel, probablemente devolviendo la menor cantidad posible de dinero. Sí es cierto, Francisco, que como usted apuntaba, esos pactos con el Ministerio Fiscal son perfectamente válidos y frecuentes. Y hay frecuentes, que decirlo, pero también es cierto que de cara a la opinión pública, yo creo que estos titulares que hoy llevaba tanto El País como el diario El Mundo
no benefician en absoluto al Duque de Palma. Sí es cierto que ya llevamos un montón de titulares que ya está el hombre pues bastante fastidiado. Es que este de cara está ya por los suelos. Sí. Hombre, la diferencia que yo veo es que si el Ministerio Fiscal pacta con Pepe Pérez, y que me disculpen todos los miles de Pepe Pérez que hay en España, pero pacta con un señor llamado Pepe Pérez, que ha cometido un robo en unas determinadas condiciones o un delito que bueno, se puede discutir, una estafa, si la pena está por encima de los 2 años o por debajo de los 2 años. Bueno, al Ministerio Fiscal nadie se le ocurre que está actuando bajo presiones ni con influencias de nadie. Claro. El gran problema que se va a plantear aquí es que el Ministerio Fiscal, cuando tome la decisión de apoyar o no, eso siempre, insisto, al final va a depender del juez, pero que el Ministerio Fiscal decida o no, claro, todo el mundo va a interpretar. ¿Quién le va a decir al Ministerio Fiscal lo que tiene que hacer? Efectivamente. Esa es la diferencia. Es que estamos hablando del yerno del rey. Exacto. No hay más. Esa es la diferencia. Aunque todos seamos iguales ante la ley y ante los tribunales, pero inevitable que... Pero unos son más iguales que otros, claro, doña sí, Susana. Sí. También es cierto. Vamos, si les parece, ahora sí, a adentrarnos ya en ese tercer tema de actualidad del día y pues para ya adentrarnos y saber un poco y matizar todo lo que hemos visto, esos datos que, vamos, distan muchísimo, obviamente, las cifras del gobierno y las cifras sindicales. Vamos, si les parece, a escuchar unos sonidos correspondientes al día de hoy, a esta mañana, de Cándido Méndez y también de Ignacio Fernández Toyo. Y no nos van a callar, no nos van a callar. El gobierno es el que ha elegido este escenario, ha despreciado el diálogo, quiere tirar por la vía de la extrema derecha. Tardaremos más o menos, pero esta reforma no va a presidir las relaciones de trabajo en España para siempre. No era el final el día 29, no es el final el 1 de mayo. Bueno, no es el final, lo decíamos también en tiempo de editorial. Mucha paciencia tenemos que tener todavía, pero lo que es cierto es que hoy ha sido otro fracaso que ha seguido a esas manifestaciones del domingo pasado y que, bueno, que evidencia... Y eso que estaba el Partido Socialista detrás. Y aún con el Partido Socialista han ido, como suele decirse, 4 y el cabo. Bueno, yo aquí 3 cosas. Primero, los que han ido a la manifestación y esta auténtica guerra de cifras. Yo no sé si a veces a los españoles nos quieren tomar el pelo o piensan que somos tontos. Si es que no hay más que salir a la calle y verlo y ver cuántos había y la capacidad de movilización que tienen los sindicatos. 2, a mí el lenguaje es que me parece ya no del siglo pasado, sino de la época de los dinosaurios. La extrema derecha va a acabar con los derechos sociales. Vamos a arrasar con los derechos de los trabajadores. No nos van a callar. Yo digo, pero estos señores no han evolucionado en los últimos años. Es que ponemos este discurso y el discurso de hace 50 años y es absolutamente el mismo. Yo no sé qué tipo de... ¿Cómo les van a seguir? Aparte de que esta legislación, que yo sepa, la hizo un señor del Ferrol que se llamaba Franco. Y yo, en fin, puedo equivocarme, pero creo que era bastante de derechas, ¿no? Claro, es decir, es que... la legislación que están defendiendo es una legislación que tiene su origen en Franco y que ni siquiera se la inventó Franco, porque realmente Franco la toma de otro señor que se llamaba Benito Mussolini, que más bien era de derechas también, digo yo. No, y luego cuando ves al frente de la pancarta a unos sindicalistas, uno que cobra 180.000 euros por estar sentado en el Consejo de Bankia, el otro que ha sido fotografiado en un crucero de lujo con su mujer. Hemos visto también a Tomás Gómez, a Soraya Rodríguez, a Valeriano Gómez. Estos no han dejado el gobierno hace 4 meses con 5.300.000 desempleados. Es que yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Es que no sé Tomás a quién Gómez quieren engañar. Lo que dejó no el gobierno, porque no, pero Parla, ¿cómo ha dejado Parla? No lo hemos tenido. Gobierno, pero ha dejado su pueblo en quiebra absoluta. Absoluta, sí. Parla. Es que o sea, ellos mismos se delatan. Es que han arrasado el país, nos han dejado con un déficit galopante. Han mentido en cuanto a las cifras de déficit, que eso es muy importante. Han falseado las cuentas. Nos han mentido a todos los españoles. Nos han arruinado.
la sangría del paro es tremenda y los sindicatos han estado callados siendo cómplices del gobierno durante todo este tiempo. Y ahora es cuando pretenden defender a los trabajadores. Si es que ya los trabajadores, ¿cuál es el número de afiliados, la gente que paga las cuotas a los sindicatos? 2 Es bajísima. millones, ¿no? ¿Por qué? Habíamos dicho. Pues porque los Eso es trabajadores sabemos que ellos secreto de Estado. no nos defienden. Ah, bueno, es verdad, El tienes toda papel la de razón, los sí. sindicatos es simplemente presionar y controlar al gobierno de turno, pero no defender a los trabajadores, y eso ya no cuela. Precisamente los sindicatos, pues como decíamos, protestaban contra esos ajustes que se están llevando a cabo desde el gobierno de Mariano Rajoy, y hoy también conocíamos y que nos trasladaba Juan Ramón Rayo, que por cierto ya se encuentra en la mesa para trasladarnos esos titulares de portada de la prensa económica, nos traía pues hace escasamente media hora una información correspondiente a Servimedia, en donde pues se estaría asegurando que el gobierno ya está preparando unos presupuestos generales del Estado para el año que viene, los del 2013, que supuestamente van a ser todavía más duros que estos últimos del 2012. Esperamos que así sea, don Francisco. Bueno, si realmente quieren ir a un déficit del 3%, necesariamente tienen que ser más estrictos, porque además es posible que los ingresos el año que viene mejoren un poco, pero van a mejorar sobre una cifra muy baja, que es la de 2012. Hombre, los que somos optimistas pensamos que este será el peor año posible. Es verdad, como dice la gente, oye, pero eso lo llevan ustedes los economistas diciendo mucho tiempo. Sí, pero yo creo que efectivamente lo mismo que todos veíamos que 2012 iba a ser un año muy malo, peor de lo que se decía. Si no se hacen tonterías, es posible que 2013 vaya mejor. Toquemos fondo, por tanto, en 2012 y a partir toquemos de ahí... fondo y empecemos. Pero claro, lo que hay que hacer es que hasta ahora se ha tocado sobre todo el lado de los ingresos. Pero cuidado, es que hay que ir al gasto público. Probablemente cuando diga el presupuesto duro, va a ser que van a tener que entrar el gasto público. Y el gasto público español se puede reducir en unas cantidades enormes. Eso la gente tiene que tenerlo presente. En España se ha despilfarrado y se sigue despilfarrando mucho dinero. Se puede cortar. El viernes pasado, cuando se presentó el cuadro macroeconómico y los presupuestos que se van a enviar a Bruselas, Luis de Guindos, el ministro de Economía, dijo que la estabilización económica no la veríamos hasta el año 2014. Pronosticó un crecimiento económico para nuestra economía en 2013 simplemente de 2 décimas y dijo que el paro iba a seguir estando a niveles del 24-25% este y el próximo año. El objetivo, dejó muy claro, es seguir reduciendo el déficit un 3% en 2013, pero llegar al equilibrio presupuestario en 2016. Así que yo creo que nos queda todavía una larga travesía en el desierto, que esto va a ser muy complicado, que este año es duro y el año que viene yo me temo que también. No sé si ha sido el Banco de España, no, Funcas, fue la que dijo que el próximo año la tasa de paro iba a estar por encima del 26% y el Producto Interior Bruto iba a caer un 1,5%. Yo, hay estimaciones, de pero uno sale a la calle y se nota que la gente no consume, los emprendedores no tienen crédito, que yo intento los ser taxistas están optimista parados. pensando que este va a ser el peor año, porque este año realmente las perspectivas son negras. No digo que el año que viene vaya a ser de euforia, pero un poco mejor, déjenme vamos a ser por lo optimistas. menos pensar que va a ser un poco menos malo que este. Ojalá, don Francisco. A pesar de la subida de impuestos. Sí, pero la subida de impuestos grande que se ha hecho ya se ha hecho, y la más dañina. Yo creo que en estos momentos lo del IVA y impuestos especiales y tasas tendrán que subir. Y las autopistas, ya no está advirtiendo que las autopistas. No, pero no son las autopistas. Todo, pero todo. Hoy oíamos antes en el radio la gente quejándose de la subida del metro. Bueno, la gente tiene que darse cuenta de que hoy el usuario está pagando el 40% del coste del metro, y que eso no se puede mantener. Entonces, hay que subir el precio del metro. No digo que se vaya a financiar con los billetes que pagan los usuarios, porque es imposible, pero hay que intentar financiar, hombre, por lo menos la mitad, que menos. No, yo ahí estoy de acuerdo, pero sin embargo, ¿no crees, Paco, que durante estos años se nos ha ido a todos un poco la cabeza y que quizás Madrid tiene un metro que no le corresponde? Que quizás con la burbuja también ha llegado al metro de Madrid, a los transportes de Madrid, que es absurdo que haya una boca de metro en cualquier punto de Madrid con 4 o 5 plantas y con no sé cuántos ascensores,
que quizás los madrileños invertido lo que mucho. necesitábamos era un metro más pequeño y también más barato. Es verdad que se ha invertido mucho. Lo que pasa es que yo y lo he defendido públicamente en muchas ocasiones. Vamos a ver, hubo de todo. Ha habido líneas muy razonables, hubo aquellas líneas del sur que conectaban los pueblos que no han funcionado, ha habido de todo. El trenecito ligero también, este de Boadilla del Monte, que este me lo conozco Unos yo. cuantos. Pozuelo de Alarcón, Hay sí. unos cuantos. Yo veo que eso no es rentable. El tranvía de Parla, del que antes hablábamos, hay Por un montón ejemplo, de esa ellos fue otra. que no son rentables. Pero en todo caso, lo que yo siempre he defendido era que a medida que se iban ampliando las instalaciones, habría que ir subiendo el billete. Y sobre todo, si eran recorridos más largos, cobrar más, porque es la única forma razonable de financiarlo. ¿Qué pasó? Pues que es que no lo olvidemos, durante una serie de años las comunidades autónomas, y Madrid incluida, ha tenido unos ingresos espectaculares. Es que yo recuerdo hace no tanto tiempo que el gasto público de la Comunidad de Madrid subía y había superávit, porque es que los ingresos con motivos fundamentalmente de la construcción, pero de la buena marcha de la economía, generaban muchísimo dinero. Entonces diciendo, bueno, si hay dinero no se sube. Ahí probablemente estuvo el error. Hay que separar y hay que decir, mire, aunque yo tenga dinero, el metro tengo que intentar un porcentaje de financiación mayor, y quien dice el metro dice la universidad y dice un montón de servicios. Yo creo que los ingresos tienen que empezar a venir en buena medida por ahí. A mí me parece que hubo una burbuja del transporte también en Madrid, que hay demasiadas paradas de metro y lo del trenecito ligero, el chiquitren como le llamo yo, a Boadilla del Mundo, es un absurdo porque no hay demanda, porque va prácticamente vacío. Vamos si les parece, porque ya nos estamos pasando de hora y Rayo ya me está mirando de reojo. Rayo, cuéntanos, acércanos esos titulares de la prensa hoy, económica. Afortunadamente por las horas hay pocos titulares, con lo cual tampoco va ¿Hay a alguno suceder bueno? nada. ¿Alguno bueno? Pues no. No esperábamos tampoco. Los dos grandes titulares que están en todos los rotativos, pues la expropiación y las manifestaciones de hoy. Expansión, Bolivia expropia una filial de Red Eléctrica Española. El economista Morales expropia la filial de Red Eléctrica Española en Bolivia, que es el idéntico titular al de 5 días. Bueno, ya lo hemos dicho, Morales pues dice que Red Eléctrica Española ha invertido poco en Bolivia, 80 millones de euros en los últimos 16 años. Me he puesto a hacer números, dado que Red Eléctrica en Bolivia ingresó, que no ganó 40 millones de euros el año pasado, pues digamos que habría invertido en tanto por cien sobre ingresos más que Apple. ¿Sabéis cuánto Estamos dinero le hablando perdonó? 12% más o menos, Sí. sobre facturación anual, suponiendo que la facturación fuera la misma, que habría sido menor. Que no lo es. Que no porque, lo es, pero- por ejemplo, en el año 2006 era de 26, es decir, ha aumentado de manera Claro, muy es que notable. invertir un 15% sobre facturación es mucho. ¿Sabéis que el año 2010 el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero le perdonó al gobierno de Evo Morales 62 millones de euros en créditos de estos FAT? 62 millones de euros, y así nos la paga, nos la devuelve. Sí, lo hemos comentado Lo hemos porque comentado anteriormente, así efectivamente es absolutamente absurdo. Y luego, por la otra noticia, expansión, comisiones obreras y UGT llevarán a cabo más protestas contra la política del gobierno, y el economista, comisiones obreras y UGT advierten de que la movilización de hoy no es el final. Yo solo plantearía si serían capaces de mantener toda esta movilización con tanta gente, entre comillas, porque no ha sido mucha, pero tanta gente, si, por ejemplo, todas las ayudas públicas a los sindicatos se suprimieran, No lo creo. incluyendo también las leyes que obligan a los empresarios a mantener a los liberados sindicales en las condiciones actuales. Es que básicamente yo creo que si hubieran ido todos los liberados habría habido más gente, ¿no? Sí. Sí, y ya no decimos nada si hubiesen ido lo que dicen que tienen de afiliados 2 millones, que eso, bueno, aparte de que las cifras son inverosímiles, pero si nos las creemos según ellos, 2 millones de Bueno, si personas. tienen 2 millones de afiliados, que se entonces que no mantengan. reciban subvenciones y ya está. Efectivamente, es lo que vivan siempre, de las cuotas de sus afiliados. cuando comentan lo de los 2 millones siempre les digo lo mismo, No, porque que- encima venden que son autosuficientes, pues entonces ¿para qué reciben Que subvenciones? ahí el gobierno, Efectivamente. tanto meternos la mano en el bolsillo a todos los españoles y a todos los trabajadores, podría ser más estricto con la financiación a los sindicatos, a los empresarios y también a los partidos políticos. Que Yo cuando sacaron lo la norma recortaría de decir, a cero. Ahora reducimos el 20% No. de la subvención. Mire usted, no, 20% es absolutamente Elimínelo. ridículo. Empiece usted el 50% este año y el 100% el año que viene. Y se Efectivamente. acabó.
Bueno, señores, pues tenemos que dejarlo aquí. Susana Criado, muy buenas noches. Buenas noches. Y muchas gracias, Feliz don día del Francisco. trabajo, de lo que queda. Igualmente, Susana. Don Francisco Cabrillo, muy buenas noches y Muy muchas buenas gracias noches. por acompañarnos. Juan Ramón Rayo, 3/4 de lo mismo. Muchas gracias, muy buenas noches. Nos vemos mañana. Buenas noches y hasta mañana. A ver qué novedades traemos. Hacemos una pausa y volvemos en 3 minutos. Es Radio.